Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Barrientos y les doy la bienvenida a una edición más de Business Night Talks. En esta oportunidad nos acompaña Rodolfo Armelini. Rodolfo es el gerente general de Kyndryl. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima y tiene más de 20 años en el mundo de la tecnología. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. No, Carlos, gracias a ti, gracias por la invitación. Un placer poder conversar contigo. Rodolfo, cuéntanos de tu trayectoria profesional desde tus inicios, cómo fuiste escalando posiciones dentro del mundo de la tecnología, tienes toda una vida en IBM, ahora en Kyndryl, y cuáles fueron los hitos más importantes en esta trayectoria exitosa, por supuesto. Mira, lo más interesante fue, yo estudié ingeniería industrial. Cuando salí de ingeniería industrial, entré en ese momento a Purina, que eran los fabricantes de alimentos, y ellos estaban en un proceso de implementación de un ERP que tenía que ver con análisis de procesos. Entonces estuve en un proyecto en México trabajando con ellos. Cuando regresé, IBM estaba reclutando gente para justo consultores de procesos que querían armar la práctica de SAP. Y entonces empiezo en IBM de esa manera. Yo no era un ingeniero de sistemas, pero tenía mucho background financiero y de negocio, con lo cual ese balance, aprender de la tecnología, que era lo que me estaba enseñando IBM, pero trayendo lo que era la parte de negocio, fue lo que inicialmente me abrió la puerta de este mundo ya hace 25 años. En marzo, estando en Purina, pasas a IBM por ese tema del ERP. Del ERP, ¿no? Y luego estando en IBM, mi segundo hito, creo, más importante fue, yo pensaba que no tenía una carrera comercial porque no me sentía una persona comercial, pero aprendí una segunda lección de vida que fue, a veces no solamente es el skill comercial como tal, sino la forma consultiva como haces las cosas. Entonces, al haber venido yo de consultoría, empezó una ola que era empezar a hacer hosting o mini outsourcing de SAP. Entonces, alguien más inteligente y de arriba de mí me dijo, oye, esta persona conoce también lo que es SAP, conoce también lo que es negocio, vamos a enseñarle, conoce la parte financiera, porque era un modelo financiero al final, vamos a enseñarle lo que es la parte de tecnología de hosting. Y empecé como vendedor de hosting y me fue muy bien, porque yo podía sentarme con un gerente de tecnología, un gerente financiero, que iban a empezar a implementar sus proyectos de SAP y contarles cuáles eran todos los retos que iban a tener en infraestructura, contándoselo en primera persona, ¿no? Yo siempre hacía el ejemplo de la mamá del detergente que le contaba a todos cómo era el tema, igualito en este caso, ¿no? Entonces, ese fue un gran segundo hito porque me dio la posibilidad de saltar un poco hacia el lado de la infraestructura. Salí de la parte de la aplicación y la infraestructura. Entonces, con esos dos componentes, luego empezó una experiencia regional, porque el ofrecimiento creció en Perú. Perú fue el pionero en ese servicio en Sudamérica, con lo cual tuve la oportunidad de tener una gerencia regional para IBM en lo que nosotros llamábamos en esa época SSA, Sudamérica de habla hispana, Spanish South America. Y entonces me tocó conocer otras culturas, otros clientes, pero llevar este ofrecimiento a todos esos países. Entonces ese fue un segundo hito en mi carrera exitoso, mi primera experiencia gerencial, ¿no? Y luego, bueno, ya con esa experiencia gerencial vino un cargo directivo en el cual me encargaron todo lo que eran la venta y el manejo de todo lo que eran los grandes outsourcings. Y entonces en ese tiempo pasó hasta que finalmente se dio el spin-off con el cual se formó Kyndryl y me dieron la oportunidad de ser el gerente general. Más o menos he tratado de resumirte 25 años, es difícil hacerlo tan fácilmente. Sí, claro. ¿No? Comentaste algo bien interesante, los skills comerciales, ¿no? Y yo menciono siempre cuando hablo de la parte comercial que en una compañía todo el mundo vende, ¿no? Hay algunos que están de cara, obviamente, hacia el mercado, pero los que están detrás, obviamente, tienen un rol también de venta soportando a la misma. Y cuando hablas de tecnología, siempre está relacionado a la venta consultiva. ¿Es la tecnología o la venta de la tecnología una venta mucho más compleja que otro tipo de servicios o soluciones integrales? ¿Cómo lo ves? Mira, es una buena pregunta, ¿no? Yo nunca quiero desmerecer otros rubros, pero creo que sí. Y te voy a decir por qué. Porque la velocidad exponencial con la que están saliendo los nuevos adelantos tecnológicos es tal
que es muy difícil estar al día para los clientes y para la gente. Si eres vendedor y no estás al día, estás perdido, pero es muy difícil. Hay tal demanda que si no tienes un perfil consultivo, te puedes marear por lo que brilla, y como dice la historia, no todo lo que brilla es oro. Y luego, nada es plug and play, o sea, nada funciona, lo pones y camina. Entonces, no consiste en simplemente aprenderte un manual de lo que hace el producto y decirle ahora te lo pongo y es tal cual. No hay empaquetados. No hay empaquetado. Todo pasa por una adaptación, todo pasa por una customización, todo pasa por una integración. Y lo que es, creo, más importante, al final siempre termina siendo un tema económico. Entonces, los grandes proyectos pueden brillar por el producto, pero al final el accionista quiere un retorno de la inversión. Entonces, si no tienes además un skill financiero, entonces mira toda la complejidad. Tienes que conocer del negocio, porque tienes que hablar con el que hablas del otro lado, de su rubro. Tienes que conocer de la tecnología, de más de una para poder aconsejarlo. Y luego tienes que darle un concepto financiero para ver si todo esto al final da resultados. Yo creo que sí es uno de los rubros más complicados. Sin duda es muy complejo, porque al final lo que tenemos que traducir en el cliente es costo-beneficio, ¿no? Y a veces la parte tecnológica pues no es tan fácil de traducirlo en números. Y nos deslumbra. Así es. ¿No? La tecnología te suele deslumbrar, ¿no? El ser humano sale el nuevo teléfono y quiere el nuevo teléfono. Eso está fácil, pero no es lo mismo cuando estás hablando de una solución de business intelligence, de inteligencia artificial. Ya no es lo mismo. Entonces, lo que te puede llenar, a la hora y la hora, no sirve después, ¿no? Es correcto. Antes de seguir profundizando en el mundo de la tecnología, nos gustaría conocerte un poco más en la parte personal. Cuéntanos un poco de ti, de tu familia, de tus hobbies, un poco cómo es el día, un día típico tuyo, y cómo equilibras esa parte familiar, profesional, que es ahora complejo, a pesar de la virtualidad, igual no deja de ser complejo. No, gracias. Sí, para mí el general, el balance es una de las cosas más importantes, ¿no? Y busco nunca sentarme un día y decir, me arrepiento de, sobre todo cuando uno ve a su familia. Yo soy padre de tres hijas que la mayoría tiene 18, la segunda 15 y la última 12. La primera ya está en la universidad, lo cual es un reto. Este año empezó el tercer ciclo, pero presencial. Estoy casado 20 años con una mujer maravillosa. Trabajó mucho tiempo conmigo en IBM hasta que decidió ella dejar, así que no, eso de que te llevabas el trabajo a la casa, me llevaba el trabajo claro, y ella también se llevaba a IBM a la casa, nos llevábamos todos a IBM a la casa, pero fue una experiencia interesante porque nunca estuvimos en la misma área o en la misma brand, entonces era gracioso porque estando en la misma empresa, nuestras conversaciones eran temas de los cuales totalmente distintos, lo cual lo hacía enriquecedor. Mira, un día, a mí me gusta mucho correr, desafortunadamente el COVID me dio hace unos meses y me está costando retomarlo, pero me hacía una rutina de correr y algo también el montar bicicleta, aunque la montada de la bicicleta, la verdad, conversábamos ahora que por donde vivimos es un poquito más complicado, sí, claro. si no le agarras bien el físico, está complicado en las subidas, ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer es, también me gusta mucho leer y trato de hacer un balance entre lo profesional y lo lúdico, ¿no? Entonces, me gusta estar siempre actualizado con los últimos libros que me puedan enriquecer en lo profesional, pero tampoco dejo de lado el momento de una buena novela, una historia de espías que me haga un poco... Yo sé que hay mucha gente que le gusta ver la televisión y engancharse en series, no es lo mío, pero prefiero tal vez la misma leyendo, ¿no? Yo me levanto muy temprano, soy una persona que se levanta muy temprano porque me gusta aprovechar la mañana, me gusta leer sobre todo y actualizarme en la mañana cuando estoy un poco más fresco. Hoy día estamos manejando en Kyndryl un esquema mixto en el cual vamos 2 días, una gran parte del grupo, y yo los miércoles, que son martes y jueves, y los miércoles en general voy por firma de papeles, cosas un poquito más específicas para no perder la atención del grupo. Pero ha sido un reto el regreso, pero para mí un reto gratificante, porque creo que cuando estábamos totalmente encerrados,
mi control del tiempo no era el mejor, ¿no? Entonces se te pasaba la hora y cuando te das cuenta era 7, 8, 9 de la noche y uno seguía enchufado. Y como sentía que estaba en casa, sentía que, bueno, pero estoy en casa y me están mirando, pero claro, me están mirando del otro lado de una Hubo una puerta, distorsión ahí de horarios, una ¿no? distorsión total, ¿no? Entonces ahora ha costado un poco ajustarse. Mis hijas se burlaban el otro día, porque yo les decía, antes teníamos reunión de 30 minutos, era más fácil cuando era virtual, porque te salía, se está acabando. Ahora que somos presenciales, se pasan. Entonces me regalaron un reloj de arena de 30 minutos. Entonces me dice, papá, cuando lo pongas, ponlo así vas controlando tu tiempo. Evidentemente no lo hago para no crear al otro un problema, pero sí, ese es un poquito mi día. Soy un apasionado de los vinos, me encantan los vinos, me encanta no solamente el tomarlos, sino la historia, me gusta experimentar con un vino o con ¿Has estudiado otro. algo sobre el tema? No, No. no, es una de esas asignaturas Pendiente. pendiente, pero cada vez que hemos organizado un viaje, me he encargado de que sea por ahí a Mendoza, que por ahí sea Italia, por ahí Sudáfrica, como para poder ir a los viñedos, para poder estar en ese ecosistema, ¿no? Y me encanta, pero es una de esas asignaturas pendientes, ¿no? Interesante. O sea, mezclas la parte vinos, la parte deportes y lectura. Es un poco los hobbies que te Sí, ayudan, bueno, y correr, ¿no? O sea, la sí. parte que es más Claro, el fuerte, correr, ¿no? claro, Mucha ese es el disciplina. deporte como tal, sí. Interesante. Dime, ¿cuál crees que en tu carrera que ha sido tu mayor desafío? Mira, cuando te preguntan sobre los desafíos, es interesante porque uno ve hacia atrás y el tamaño y el mayor desafío depende del momento en que te tocó, ¿no? Entonces, cuando ves en perspectiva, capaz lo que sentiste que era el mayor desafío en este momento, hoy día con la experiencia, con la gente que te rodeas, te da otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que me iría por lo que tengo actualmente, ¿no? Construir Kindrill, ¿no? Ha sido toda una experiencia y un desafío porque es una startup desde el punto de vista de que hay muchas cosas nuevas que queremos hacer, un mercado nuevo que atacar, un modelo, una cultura, un diseño totalmente distinto, pero con un grupo de clientes y un negocio que venía caminando y era totalmente exitoso. Con lo cual es un desafío porque muchas cosas nuevas, el cambiar de cultura tiene un reto, ¿no? Tiene un reto. Yo tenía 25 años, pero parte de la gente que vino conmigo también tenía un grupo de años. Entonces, dejar de formar esa empresa, convencerlos a toda la gente que trabaja con nosotros, de que el camino era que vean la oportunidad del mercado, ir con todos los que antes eran mis competidores, porque antes eran mis competidores como marca y ahora me ven como su aliado, ¿no? Entonces, para mí, ese ha sido hoy día uno de los mayores desafíos. Interesante porque cuando uno trabaja mucho tiempo en una corporación hay muchas cosas que están dadas, ¿no? Tú te levantas y dices este proceso, este proceso. Aquí hubo algunos procesos que crearlos porque, nuevamente, no teníamos, si bien es cierto en IBM, teníamos un área de canales, eran canales para que vendieran los productos de IBM. Hoy día se volvió al revés. Entonces, crear esa área, crear los procesos, ha sido sumamente Se interesante. está creando su propio ADN. Exacto. Entonces, por eso digo que es una startup creando totalmente su ADN, pero trae un ADN previo que es muy interesante porque, primero, IBM siempre ha sido una empresa respetada, con procesos, una empresa seria, que quería ser un activo nacional. Eso no lo trajimos, ¿no? Pero por ahí IBM, por ser una empresa de productos, tenía muchos layers gerenciales como para controlar muchas brands. Eso no nos lo trajimos, ¿no? Armamos una empresa de servicios, tenía que ser una empresa más ágil. Se eliminaron algunos layers regionales, ¿no? Entonces, algunas de las personas sienten esa aprehensión de, oye, antes yo tenía 2, 3 layers, claro, todos se quejaban, pero el día que desaparecen, tienes que asumir el ownership de las decisiones. Ya no hay quien venga y te diga qué hacer, ¿no? Correcto. Has manejado dentro de tu experiencia varios países, ¿no? Desde tus responsabilidades. Has podido estar viajando continuamente. De los países que has tenido a tu cargo, con las culturas con las que te has podido interrelacionar, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? O en todo caso, ¿qué anécdota con respecto a la cultura se te viene a la cabeza? Sí, mira, una anécdota que fue en mis inicios, ¿ya?
pero te demuestra cómo todos pensamos distinto, ¿no? Yo era consultor, esta no es una directiva, después te cuento uno como dirección, ¿no? Yo era consultor, recién entrado, y nos tocó ir a Colombia, Medellín, al Éxito. El Éxito era la cadena de supermercados, el retail. Entonces, en ese momento era parte de un grupo colombiano, después fue adquirido por grupos extranjeros. Entonces, yo llegué, yo en esa época no tomaba café, y como me ves, soy mucho de tutear, ¿no? Entonces, pero la persona que estaba responsable del otro lado era una persona de Medellín que usaba mucho el usted, ¿no? Con lo cual me costó un poquito, pero después me ofreció un tinto. Y yo tuve la mala idea de decirle que no. Y entonces voltearon todos como si yo le hubiera pegado a esta señora, que cómo se me ocurría. Entonces me sirven el tinto, como no tomaba mucho café, ¿qué hace la gente con el café? Le echa azúcar. Entonces dije, bueno, le echaré azúcar. Segundo golpe cultural. ¿Qué? El café, o sea, tuve un encuentro con esa persona, un comienzo pésimo, pero después supe reconstruir la relación y fue interesante, ¿no? Y ya desde el punto de vista gerencial, me tocó algunas oportunidades en Argentina, ¿no? Entonces, cuando uno va a negociar, esa pasión que pone el argentino cuando está en el campo de fútbol, ¿no? Pareciera la misma cuando está en la mesa, ¿no? Entonces, algunas negociaciones se ponían, desde mi punto de vista, intensas, y parecían después que íbamos a terminar a los gritos, pero te dabas cuenta que no era así, era su forma de expresar, ¿no? Y que más bien si uno vamos a ver, se resentía o se ponía, lo que ibas a hacer era terminar perdiendo el respeto, ¿no? Entonces, nunca pasaban la línea de la falta de respeto, pero sí una intensidad que de repente uno, cuando llega por primera vez, dice, oye, pues, me quiere pasear el camión, ¿qué le ocurrió, no? Pero esa fue también otro tema menos anecdótico, pero también igual de interesante como cultura, ¿no? Sí, súper interesante. Dime, ¿cuál es su estilo de liderazgo? ¿Cómo gestionas a tu equipo? ¿Cómo los llevas al siguiente nivel? Mira, yo siempre busco darle a la persona las herramientas y delegar, ¿no? Con responsabilidad. Entonces, me gusta que la persona que esté tomando, yo siempre le digo, tú eres un mini gerente general. O sea, a mí me gusta que yo pensar que me reportan gerentes generales. Entonces, les doy las herramientas para que tomen la decisión. Me gusta ser flexible desde el punto de vista de que las ideas que se traen, ¿no? Escucharlas, y si hay un punto de vista mejor que el mío, ponerlas en acción, ¿no? Me gusta dar feedback continuo, ¿no? Pese a que en algún momento me han dicho, oye, sería mejor también darlo formal, y también lo doy formal, pero me gusta el feedback de día a día. No el quisquilloso de cambia esto, cambia el otro, no, sino el de, oye, muy bien, esto estuvo muy bien enfocado, no, esto lo debimos haber enfocado de Además tiene mejor efecto porque vas caminando en paralelo, ¿no? Claro, entonces voy ajustando y no espero 6 meses para decir, bueno, sentémonos ahora para darte el feedback, y por ahí uno no necesariamente apuntó todas, y yo creo que es mucho mejor el feedback en el caliente. Entonces, mi estilo es buscar inspirar a las personas, que la gente se convenza, persuadirlos de manera positiva de lo que queremos hacer, pero de ahí, una vez entregada la visión general, que ellos vayan construyendo su propio, nuevamente, con supervisión, con apertura de poder tener un diálogo de 2 vías, pero tratando de que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Esa es la mejor manera de sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y de hecho es parte de la responsabilidad de todo líder de llevar a la gente al siguiente nivel, ¿no? De trascender, es parte de la trascendencia de cualquier líder, y buscar justamente eso, porque al final tenemos que seguir preparando a las siguientes generaciones. Esa es un poco la responsabilidad que nos toca, no solamente en el mundo privado, porque hay que hacer mucho también, por supuesto, por el lado público, ¿no? Claro, no, pero yo creo que, mira, y tú diste ahí, por el lado privado, por el lado público, y por el lado, nosotros siempre, o bueno, muchas veces en nuestro país nos quejamos de las cosas que no se hacen, ¿no? Pero a veces no agarramos y tomamos con autonomía el decir, bueno,
esto lo voy a solucionar yo, desde cosas pequeñas de nuestro ámbito hasta cosas más complejas. Entonces a mí me gusta pensar que estoy creando líderes para que evidentemente tengan un impacto en nuestros clientes y en los resultados de Kyndryl, pero también para que sean así mejores personas y así tengamos un mejor ecosistema de líderes que hagan que el Perú sea mejor, ¿no? Es que yo creo que ahí hay un gran problema, ¿no? Tú lo has dicho, y yo lo que comento con respecto a ese tema es, a todos nos gusta hacer goles y dar las jugadas, hacer las jugadas desde tribuna. Porque claro, no las tienes que hacer tú, no tienes que correrte los 90 minutos. Entonces es fácil hacer el gol desde tribuna, pero nos toca jugar más el partido, ¿no? En todo ámbito, no en general, nos toca jugar más el partido y ese es un poco, creo que el ingrediente que todavía está faltando en muchas personas, ¿no? Sí, yo lo veo en el tema cotidiano, de repente te habrá pasado así, eres miembro de algún tipo de asociación y como digo yo, todos son periodistas de qué cambios debieron hacer cuando el partido ya acabó, ¿no? Entonces el tema es, tomemos una responsabilidad para llevar las cosas adelante. Muy bien. Rodolfo, el COVID nos trajo una serie de desafíos bastante interesantes desde el punto de vista de la gerencia, del management. Uno de esos grandes desafíos es la parte de tecnología, ¿no? Este empujón que nos dio el COVID hacia la transformación digital, todo este concepto que te voy a pedir que trates de explicarlo en sencillo, porque está muy tocado este tema de la transformación digital. Y hay un tema, la parte digital es la herramienta, la transformación tiene que ver con un poco de cultura también. ¿Cómo enfrentaste tú la parte del COVID en la posición que te tocó al inicio del COVID? ¿Cómo has visto el progreso en ese sentido con respecto a esta pandemia? Ya, primero te cuento cómo nosotros y después si quieres te cuento la parte de la transformación digital. Para nosotros fue un reto porque como todos perdimos a nuestros clientes. O sea, nuestros clientes se fueron a sus casas y con la complejidad que tiene la venta, al inicio los vendedores o la gente que los acompañaba estaba acostumbrado a agarrar una pizarra o agarrar una tablet, pero tener al cliente al costado. Los latinos en general, porque en ese momento yo tenía la posición también de Sudamérica, de habla hispana, en general estábamos acostumbrados a eso. Entonces, fueron 2 meses iniciales, el primero muy fuerte, de la quincena de marzo a la quincena de abril, en donde tuvimos que trabajar muy fuerte con el grupo para concretar un mensaje que fuera fácilmente transmitible a los clientes para abrir las puertas, porque el cliente estaba del otro lado desesperado, que se le caía todo, entonces no tenían tiempo para ti. Entonces creamos el mensaje de los 10 o los primeros 15 minutos para tratar de abrir las puertas, ¿no? Las puertas virtuales, ¿no? Y poder tener ese mensaje con los clientes. Y luego entrenamos a la gente para poder tener esas conversaciones, porque parece mentira, pero no era lo mismo. Primero, porque del otro lado tenías una pantalla apagada, de repente el cliente no te estaba viendo. No es lo mismo explicarte un Excel, tú y yo acá al costado, que estás viendo la celda C17, viste mi cursor, se tiende uno a distraer. Entonces fueron 2 meses complejos, pero afortunadamente para nosotros, el mundo de la tecnología fue el que explotó. Entonces los requerimientos estaban ahí y teníamos a la gente preparada, con lo cual a muchos de nuestros clientes pudimos atenderlos rápido, sin tener que estar presencial, para implementarles soluciones que les pudieran ayudar a solucionar las cosas así. Entonces, ese fue el otro reto, que creo que fue más rápido. Siempre nos habíamos hecho nuestra idea que las personas que daban el servicio tenían que estar sentadas en la casa del cliente, ¿no? O sea, en su bufete. Pero de la noche a la mañana ya no estaban. Y esa gente fue la que más rápido se adaptó a no estando sentado en la clase del cliente. Igual, lo conocíamos tan bien al cliente, cuáles eran sus sistemas, cuáles eran sus aplicaciones, que ante sus requerimientos, esta gente de una manera mucho más estructurada se sentaba en los war room, ponían la propuesta, la sacaban, la llevaban, el requerimiento, lo ponían en producción y salía. Entonces, nos costó un poco más desde la parte comercial, pero afortunadamente existía la demanda, ¿no? Y desde el punto de vista de la entrega, del delivery de los proyectos, fue casi inmediato. Es como si todo ese team nuestro que entregaba
a los clientes el servicio, hubiera preferido siempre haber estado virtual, porque lo hicieron incluso mejor, ¿no? Entonces, eso es un poco de cómo reaccionamos nosotros. Ahora, la transformación digital fue un poquito similar, ¿no? A nuestros clientes se les fueron sus clientes. Ya nadie iba a la tienda, ya nadie iba a la ventanilla del banco. Entonces, fueron empujados de manera dramática vamos a decir, a ser digitales, no a transformarse digitalmente, porque se volvió un darwinismo, el darwinismo empresarial. O haces algo para que tu cliente te siga comprando o desapareces. Así fue de simple. Entonces, no había mucho tiempo para pensar. Algunos fueron a desempolvar viejos planes, pero esos viejos planes tenían tantas precedencias que se quedaron al costado y muchos de ellos tuvieron que ejecutar. ¿Qué ha ido pasando en el camino? Primero, toda esa digitalización les trajo una complejidad, bueno, los logró hacer sobrevivir, pero les trajo una complejidad adicional, que es por lo cual ahora nos buscan como Kyndryl para ayudar a ordenar lo que cuando lo hiciste, en el momento de la crisis, te sirvió. Pero ya ahora que vamos a estar volviendo a la presencialidad, que hay esquemas híbridos, no es sostenible en el tiempo, porque el costo inicial era o invertías y lo hacías de la mejor manera o desaparecías. Hoy día lo tienes que hacer de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque ahora en el proceso, en ese proceso, comenzaron a trabajar sobre la transformación cultural. Y habían cosas que, o sea, lo hemos vivido creo en más de una de nuestras casas, que pedíamos a un supermercado, la aplicación estaba, todo estaba perfecto, todo era bonito, todos los dibujitos, pero los pedidos no llegaban, porque detrás había todo un proceso logístico que no había sido creado para esa cantidad de gente. Entonces, cuando después se fue alineando el negocio, o sea, culturalmente, con lo que había, te dabas cuenta que, aparte que tenías que efectivizar, que ya, o sea, hoy día es el mejor momento para el consumidor final. Nunca habíamos tenido la cantidad de funcionalidad disponible que tenemos. El consumidor final, o sea, nosotros los clientes de nuestros clientes, de mis clientes, somos demandantes. Si a ti te da una funcionalidad en un banco, yo la quiero tener mañana. Así es. Antes era en 6 meses, mañana la quiero tener, porque podría ser un elemento por el cual me voy. Si tú tienes un problema de seguridad en tu empresa, probablemente informática, probablemente en el futuro cercano te dejen tus clientes. Con lo cual se necesitan ahora nuevas funcionalidades. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Hacer que esto de acá sea más eficiente para que te permita liberar el capital de trabajo humano, económico y de tecnología para poder seguir invirtiendo en esto, y en esto, y en esto. El otro día conversaba con las métricas de un banco. Uno de los bancos, una de sus métricas era la cantidad de pases a producción. Si tú lo ves hace 5 años, muchos pases a producción podían ser tomados en cuenta con, uy, voy a tener incidentes, cuidado, ¿por qué tanto? Hoy día no, porque quiere decir que estoy constantemente proyectando delante del cliente una funcionalidad nueva. Eso tiene un estrés, porque a más cambios, más posibilidad de error, ¿no? ¿Es correcto afirmar entonces que el COVID nos empujó, obviamente, a una transformación mucho más rápida? Nos aceleró en muchos proyectos de tecnología. ¿Cuántos años crees que nos adelantó? O sea, para ver la perspectiva buena. Por lo menos 5. Por lo menos 5 años. Por lo menos 5 años, porque te digo, interesante. Tú veías lo que ocurrió el primer año y son cosas que estaban, me constan de primera mano, bajo discusión, en evaluación. Y entonces, ahora, ¿cuántos proyectos se pusieron y nos hicieron adelantar 5 años? Capaz 70%. Hubo un 30% que fracasaron. Correcto, claro. Evidentemente, porque fueron y se estrellaron con la realidad, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las relaciones comerciales y la relación humana en general, si bien la virtualidad nos genera eficiencia, nos genera un montón de cosas buenas, ¿crees que se perdió ese contacto y eres un convencido de que la parte comercial sí requiere de una presencialidad mayor? Porque esa parte
particularmente yo sí siento que hemos perdido ahí un poco esta relación que se necesita mucho por el lado comercial, porque generar confianza a través de las pantallas, no conocer el negocio del cliente, hay que estar metido en el campo, independientemente si es tecnología o cualquier otra solución. ¿Cómo lo ves? Mira, yo pienso igual que tú, ¿no? Esto fueron largas discusiones cuando estábamos definiendo el return to office del team de Kyndryl, ¿no? Si era igual o... Yo, teniendo la complejidad que hay desde el punto de vista de tecnología, primero creo que las relaciones humanas son imprescindibles, ¿no? Si tú mañana me dices, Rodolfo, lleva a mis hijos al colegio, no llevas a un tipo que ves por la televisión, quieres verlo, quieres saber quién es, qué lo rodea, o sea, nosotros no estamos en el rubro tecnológico de entregarte un device, estamos en el rubro tecnológico de asegurar que los bancos operen 7/24, que estén disponibles, que se pueda despachar las gaseosas, que se pueda abastecer la tienda. O sea, estamos en un rubro en el cual la confianza no solamente es de hacer bien las cosas, el cliente quiere ver, oye, a ver quién está del otro lado. Entonces esas relaciones interpersonales existen. Y la siguiente, es cierto que existen un montón de herramientas para poder hacer colaboración, ¿no? Whiteboards y poder hacer las discusiones. Pero me parece que en los momentos críticos, es como decía la frase, en los momentos que hacen la historia del deporte, en ese momento se necesita que finalmente el team esté cohesionado, esté junto, ¿no? Incluso team, cliente, proveedor o partner, deben estar cohesionados. Hay muchas discusiones, ¿no? Hay gente que dice, no, nos podríamos ir toda la virtualidad. Yo creo que todavía. Sí, yo comparto eso, ¿no? Yo creo que la virtualidad efectivamente hace muchas cosas interesantes, pero no podemos perder pues la esencia del ser humano, ¿no? Sí. Somos seres sociales y necesitamos hasta para el tema de la cultura organizacional, tú necesitas interactuar. Entonces no puedes tener a la gente 100% en forma remota, ¿no? Pero mira, es interesante eso de la cultura, ¿no? Nosotros, la cultura de Kyndryl es de Kyndryl Way. Y es una de las cosas que estamos trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque cambiar una cultura corporativa no se cambia en 2 minutos, se puede demorar 3, 4 años, ¿no? Pero es difícil en la virtualidad mostrar tus comportamientos. O sea, conocer a Carlos detrás de una pantalla, puedes decir, es así, es serio, pero ver su día a día, cómo actúa, es muy difícil detrás de una pantalla. Y para cambiar una cultura o para establecer una nueva cultura como la que nosotros tenemos ahora o buscamos tener en Kyndryl, para mí es importante la presencialidad. Correcto. Ahora entrando un poco ya en el tema de la empresa. Kyndryl nace de un spin-off de IBM. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso y en qué está enfocado Kyndryl. Perfecto. Mira, en octubre del 2020 se anuncia el spin-off. IBM tenía la unidad de productos, la unidad de consultoría y nosotros que éramos la unidad de manejo de todo lo que le llamábamos Managed Services, servicios de infraestructura. Se anuncia la separación después de un trabajo intenso y muy interesante porque nos tocó estar con la definición, cuál era el mejor el modelo. Entonces nos tocó cambiar el neumático con el carro a 180 por hora, pero era parte del reto. Y en septiembre tomamos operativamente el control, pero aún siendo una subsidiaria de IBM, ¿ok? Porque tenía que hacerse la separación a nivel de la bolsa, pero nosotros como Perú decidimos el 1 de septiembre, por más que seguimos siendo una subsidiaria de IBM, delante de todos los clientes y para todos los efectos, hoy día empieza Kyndryl, ¿no? Una discusión que tengo con mi jefe, porque para mi jefe empieza el 4 de noviembre, que fue el spin-off en la Bolsa de Valores, pero todos nos pusimos que el 1 de septiembre nosotros operábamos como Kyndryl totalmente autónomo. Y eso fue muy bueno, porque entonces todos nos convencimos que ya estábamos totalmente separados y que íbamos a tomar nuestras propias decisiones. Entonces, eso fue el año pasado, 1 de septiembre, 4 de noviembre se hizo el spin-off como tal. Nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Nosotros tenemos 6 prácticas en las que hemos englobado lo que hacemos, que tienen que ver con cloud, resiliencia, networking, digital workplace para todo lo que son, ¿cómo se llama? Devices, core enterprise y seguridad. Entonces, alrededor de eso nos encargamos desde sentarnos con el cliente para ver cuál es su necesidad, una consultoría que puede ser, tú no sabes cuál es tu problema, déjame que yo busco y te ayudo a diagnosticarlo.
Luego es, déjame que te ayudo a cómo implemento la solución a ese problema, pero tú mantienes la solución. Hasta el tercero de, yo te descubro el problema, te lo implemento y después me quedo en el tiempo haciendo el manejo como tal. Administrándolo. El managed services como tal. Este proceso es súper importante porque en esta transformación digital, ¿no? Todo el mundo te habla de transformación digital y es, vamos a cloud. Cloud es una herramienta pero primero, no existe una sola cloud, sabemos que hay muchos proveedores, entonces las empresas tienen una aplicación en una aplicación en otra, luego hay aplicaciones que se quedaron en tierra, se quedaron on-premise y que no van a poder ir a la nube si es que no las recodificas y algunas por costo no vale la pena, con lo cual los que vinieron con el mensaje de anda cloud, que todo se soluciona porque el cloud se autogestiona, sí, pero se autogestiona él. Ahora, ¿cómo se autogestiona con este? Ah, no, esa es otra cosa. Y si es un lift and shift y solamente llevé la aplicación, pero si fue de manera de contenedores, cuando pase a producción, ¿cómo hago que este ecosistema funcione? Entonces, esto que lo trato de simplificar, como me pedías hace un rato, tiene una complejidad. Porque nuevamente, cada vez que tú vas a sacar una funcionalidad para alguna de estas empresas, capaz toca la aplicación en tierra, tal vez toca una aplicación en una cloud, tal vez aplica en la otra, y ese proceso es clave porque, nuevamente, tenemos tal poder que yo estoy seguro que tú no estarías dispuesto a 24 horas sin tu aplicación de la banca. Correcto. No, totalmente. Ni una hora, ni media. No hay forma. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber un proceso que se asegure de punta a punta que los pases a producción. Mediante un proceso de manejo de cambio, de saber todos los puntos van a tocar, estén debidamente. Que a veces cometemos el error, desde mi punto de vista, de tratar de solucionar las cosas de forma independiente. Entonces, creamos distintos ecosistemas no interconectados. Entonces, tenemos un Frankenstein y, claro, nos exponemos a fallas garrafales en un servicio que tiene que ser pues totalmente, trabajar 100% 24/7 como mencionas, ¿no? Sí, la vez pasada que ustedes me invitaron a hacer una presentación sobre el tema de lo que era la resiliencia y la continuidad operacional, yo les decía, cuando pensamos en una empresa que nació en cloud, ¿no? Que todo fue creado ahí, cuando te hablan de la promesa de que todo va a funcionar, evidentemente porque todo nació y había un dibujito que era como el pajarito de Twitter, todo es felicidad. Pero del otro lado, cuando naces y sales del on-premise, es un dragón que te puede matar de un coletazo, porque tienes todas estas complejidades que tienes que hacer que funcionen. Entonces, a ver, la pregunta es, Rodolfo, ¿entonces tú piensas que no debería hacerse? No, sí se tiene que hacer, pero para tomar un dragón tienes que tener las capacidades y los skills para hacerlo. Entonces, ahí es donde yo considero que hoy día las empresas no se pueden dar el lujo de tener todos los skills de tecnología con ellos. Entonces, Carlos es el especialista en determinada base de datos, pero la utilización que realmente necesita la empresa no es un Carlos al 100%, lo necesita por fracciones de tiempo en las mesas ágiles de desarrollo. Entonces, imagínate si de eso lo multiplicas por 20, entonces necesita 20 personas a un cuarto de su tiempo. ¿Cómo hace eso la empresa? ¿Cómo mantiene 20 personas en su planilla? Entonces ahí es donde necesitan, no empresas que les hagan la tercerización como intermediación, no, sino empresas que tengan a la gente capacitada y con la metodología para que de tal manera que tú necesitas una persona con esa especialización, yo te la voy a dar a ti, al 20%, a ti, pero tengo una metodología detrás que me da una visibilidad de tu proceso, de tal manera que no es simplemente te pongo una mano de obra que está ahí, solución y sale, sino que conoce realmente, hay toda una documentación de tu infraestructura, de sus aplicaciones, con lo cual ya no solamente es el conocimiento de la base de datos que hacía como ejemplo, sino de todo en tu end, ¿no? ¿Qué esperamos ver de Kyndryl en los próximos meses? Mira, nuestra expectativa desde el primer día es seguir siendo el mayor integrador y proveedor de servicios de infraestructura. Lo somos ahorita con un market share muy importante, seguir en eso. Se vienen muchos proyectos que ya se han cerrado, algunos son incluso referencias públicas con muchos de los hyperscalers. Como te decía, nos reconocían
siendo IBM, habían clientes nuestros que no nos veían con otras marcas, y nuestro secreto mejor guardado, ¿sabes cuál era? Que teníamos un montón de gente capacitada en otro tipo de tecnologías que no eran necesariamente IBM, pero, no sé, por ejemplo, Microsoft, Google, Amazon, nos veían como competencia, porque decía, ahí está la nube de IBM, Claro. ¿no? Y los clientes decían, no, pues si este es IBM, ¿qué va a saber de eso? Entonces, en estos meses estamos muy activos en eso, el ecosistema alrededor está funcionando. Una solución transversal. Transversal, ya no tenemos, somos agnósticos, ya no tenemos la dependencia de, oye, primero IBM porque es la marca con la que estoy trabajando, entonces eso nos va a dar mucha ayuda. Vamos a estar en muchos proyectos digitales en donde estamos en esta ola, segunda ola, no de las olas de COVID, sino de las olas virtuosas, afortunadamente, de pasar de cómo logro que el cliente reasigne recursos y tal vez por lo mismo tenga esas funcionalidades en el tiempo que requiere. Porque yo creo que esta segunda ola del darwinismo no va a pasar ya en hacerlo, sino en poder mantenerlo. El costo total de propiedad de lo que se armó se puede volver en el tiempo inmanejable. Por esto que te decía, te imaginas todos los skills que tienes, la tecnología. Entonces, si no tienes un socio, y en este caso nosotros nos proponemos como ese socio, que te ayude en ese camino y que te ayude a reorientar, a pagar por consumo, pagar de manera P por Q, precio por cantidad, la cantidad que usas, la cantidad que pagas, gente que esté capacitada y que entren y salen en proyectos cuando lo necesites, lo que va a ocurrir en este segundo darwinismo es que van a haber empresas que van a morir porque se van a ahogar con lo que crearon. Ese es un poquito lo que nos espera, ¿no? Interesante. En este viaje de cambio acelerado, digital, transformación, incorporación de tecnología, soluciones integrales, ¿cómo ves al país? ¿Cómo ves al Perú? ¿Y qué industrias son las que están llevando la delantera? Mira, el Perú es un país de oportunidades. Siempre lo ha sido. Sé que a veces los peruanos tendemos a ver medio vaso lleno y medio vaso vacío. Mi filosofía es ver 3/4 del vaso lleno y 1/4 vacío, porque siempre hay algo de aire ahí, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de las industrias más desarrolladas está la banca, están los seguros, en donde el salto, y probablemente cuando yo te respondía de los 5 años, el salto de la banca ha sido, y de los seguros, más de 5 años, y jalan el promedio. Pero te sorprenderías de ver, el otro día que estuvimos acompañados con la gente de logística, ¿te acuerdas en el evento? Sí, sí, claro. Ellos conversaban sobre la utilización de la data, y estás hablando de la utilización de la data en procesos logísticos o en procesos logísticos asociados a minería. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es todo lo que se ha aprendido, y suele ocurrir cuando hay un gran cambio o una gran transformación en el mercado que te lleva 10 años para adelante, el resto de las empresas lo aprovechan porque el costo de lo que estos experimentaron ya pasó. Entonces yo creo que la minería, la logística, la pesquería, el retail, que está un poco más adelantado, van detrás y van a aprovechar de todos esas ganancias que se han logrado en el camino. Y desde el punto de vista de gobierno hay una gran oportunidad, ¿no? Volvemos al punto de hay que ejecutar, hay que ser consistentes, pero creo que no nos merecemos los peruanos que con todo lo que avanzó la digitalización, sacar un pasaporte o sacar documentos se vuelva, y te estoy hablando de algo muy básico, cuando de repente incluso el proceso para crear una empresa, para tener los documentos, una municipalidad, para que construyas, todo eso hay una gran oportunidad, pero creo que también tiene que haber un pacto social de aprovechar lo que se ha logrado desde el punto de vista privado, pero con un compromiso público de apuntar para el desarrollo del país. Los últimos sucesos con respecto al tema del pasaporte, licencias y todo este tema relacionado a la tramitología, como que nos ha hecho retroceder algunos años y tener una percepción, un sentimiento extraño, por decirlo menos, ¿no? Claro, se pierde porque pues tienes al alcance de tu mano hacer una transacción de comprar un helado, y lo más importante es que una persona tenga su identificación, no se puede, o no puedas manejar. Entonces, no suena. Sí. Creo,
no se merece el peruano eso. Sí, totalmente de acuerdo. La cultura es la base para cualquier cambio en general. Cuando hay estos cambios profundos relacionados al tema de tecnología, esta velocidad de cambio que el mundo nos está, eh, al mundo nos está exponiendo, esta velocidad cada vez mayor, ya no es un tema de que hay que prepararse para el cambio, no, el cambio ya está hace rato, lo que hay que ver es cómo nos vamos subiendo a la velocidad que nos está enfrentando el cambio. ¿Qué le podrías decir a la gente en general con respecto a la actitud que hay que tener con respecto al cambio? Se habla de manejo del cambio. ¿Cómo hacemos que la gente entienda que esta es la realidad y que no es que no es que la velocidad vaya a bajar ni vayamos a retroceder, sino que va a ser cada vez más fuerte? Entonces, ¿cómo convencemos al equipo en general? Sí, mira, yo creo que lo primero es tomarte tú y que tu equipo de liderazgo se tome una buena foto de cómo somos, ¿no? Porque yo creo que para cambiar tenemos que tener un sentido de realidad de quiénes somos, ¿no? Entonces, a veces uno dice, no, yo soy uno que fomenta el cambio, y la verdad, volteas y en tu casa te dicen, papá, tú, Sí, claro. ¿no? Entonces, no, porque hay cosas en las que No hay congruencia. no hay congruencia. Entonces, lo primero es hay que tomarse una foto. Y lo otro es, yo sigo con el concepto del darwinismo, es nuestros clientes son el mejor ejemplo de que esto no va a ir para atrás. O sea, nuevamente, cuando tú te reúnes hoy día con los gerentes generales de las empresas, con los financieros, con la parte comercial, te das cuenta de que el mercado avanza de tal modo. Entonces, yo creo que es importante que las empresas escuchen a sus clientes. Y si te puedes llevar un cliente a que les hables a tu gente, es súper importante, porque yo te puedo contar todo. Yo puedo pararme delante de todo Kyndryl y tratar de inspirarlos. Pero cuando venga un cliente, cuando venga alguno de los partners tecnológicos que tenemos que van y que se los cuenta, eso también lo ayuda. Yo pienso que la realidad hay que llevárselas. No digo que no la pierdan, no digo que, por ejemplo, los vendedores tengan día a día y todo, pero sentarse a discutir el cambio, qué significó, que una empresa se siente contigo y te diga, mira, Carlos, Rodolfo, nosotros estuvimos a punto de desaparecer. Y si no hacíamos esto, desaparecíamos. Creo que es el que va a ser uno de los motores de que la gente se inspire. Esa sería mi recomendación. Interesante, pero además, sobre todo, ser congruente, ¿no? Porque no podemos liderar, pues, haciendo lo contrario o no siendo congruente con lo que uno quiere finalmente imprimir en la cultura organizacional, ¿no? Y tú sabes que creo que lo otro que hay que tomar en cuenta es las edades, ¿no? Yo me río a veces con mi team y le digo, yo que nací en el siglo pasado, algunos también nacieron, pero poquito tiempo, pero el punto es, hay que ser congruente con las maneras de pensar. Y entonces, este es un nuevo mundo, pero es un nuevo mundo en donde hay gente que nació en el nuevo mundo y otros que no nacimos en el nuevo mundo. Entonces, tiene que haber un balance en el cual esta gente, que es la que evidentemente lo lleva en el ADN, ¿no? Y tiene que haber un poco también la experiencia de decir, oye, este es el cambio, pero hay que tener determinados parámetros alrededor de él, ¿no? Yo siempre digo, cuando tú quieres tener una idea brillante o atacar un problema brillante, capaz ponerle una agenda muy estructurada, lo único que hace es terminando matando las ideas. Pero si también lo dejas de manera demasiado desestructurada, también te puedes perder y de repente se pierde. Entonces, tiene que haber un balance. Yo creo que la gente del nuevo mundo, vamos a llamar, de este nuevo mundo, tiene cosas espectaculares que hay que respetar y que hay que aprovechar. Y esta gente tiene que aprovechar a los que venimos del siglo pasado, que tienen otro expertise. Ese balance en tu empresa y en las empresas para mí es súper importante. Pura gente nueva te quita la experiencia de cosas que han pasado. Hacías un ejemplo de lo del pasaporte. Nos quedamos con el sinsabor. Yo te puedo asegurar que hace 3 años te decía, Carlos, va a llegar un momento que no va a haber pasaporte, y tú me decías, no hay forma, de ninguna manera. Eso no va a volver a pasar. Pasó. Capaz a este grupo algunas cosas como la crisis no lo han vivido,
y nosotros sí. Entonces nosotros le tenemos que dar la tranquilidad, tranquilo, ya lo pasamos, sigamos. Entonces ese balance es súper importante. Rodolfo, muchas gracias por compartir tus experiencias y éxitos en esta nueva aventura que es Kindred. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo y espero que estemos conversando pronto para seguir contándote los resultados de esta aventura. Por supuesto que sí. Con nosotros estuvo Rodolfo Armelini, gerente general de Kindred. Será hasta una próxima oportunidad en Business Night Talks. Nos vemos.